Resumen, y ahora estamos acompañadas por el senador nacional de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en No, Resumen. por favor, el agradecido soy yo. Le tengo que preguntar primero, ¿va a ser el presidente de la bicameral de trámite legislativo? Bueno, eso dice la prensa. Yo hasta el día de hoy no tengo ninguna referencia que me permita suponer si es así o al contrario. ¿Le gustaría ser presidente de la bicameral? A ver, voy a hacerle una reflexión. Nunca me tocó nada fácil, así que me da lo mismo. El puesto de lucha se debe ejercer con la misma intensidad en cualquier lugar que a uno le toque. ¿Cómo espera que sea el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia? Bueno, no tenemos referencia. No tenemos referencias anteriores. Si vamos al ranking, el presidente que más DNU produjo fue Néstor Kirchner y no se trató ninguno, ¿no? Seguido por Carlos Menem y en 4 años Fernández y Duhalde en el interregno que tuvo, en proporciones el que mayor cantidad de DNU hizo. Esto es una constante y acá hay DNU que todavía están pendientes de tratamiento. Vamos a sentarnos, vamos a tratar de dar cumplimiento acabadamente no solamente a la Constitución, sino a la ley reglamentaria que fue dictada en el año 2006, la ley 26.122. De todas maneras, acá hay una situación excepcional que debe también merituarse dentro del contexto, ¿no? Porque todas las leyes tienen un contexto histórico y todas las leyes deben ser interpretadas dentro de ese contexto. Hay cosas que han quedado desactualizadas. Por ejemplo, el Código Penal anterior, el viejo, castigaba el adulterio. Creo que en toda la historia del Código hubo una sola pena por adulterio. Es decir, todo tiene que acomodarse a la época y a la interpretación que esa época requiere. Nosotros estamos viviendo una época de una crisis que es bastante más grave que todas las otras que hemos vivido y con una consecuencia de disgregación social que es muy importante. Tenemos un 50% de pobreza, mucha gente bajo el nivel de indigencia o el nivel de indigencia, gente en situación de calle, y tenemos un aparato productivo paralizado o destruido. Es decir, cuando se estatiza, y se estatiza y se estatiza, el Estado toma intervención en cuestiones que llevan a este tipo de situaciones. Pero bueno, hay que tomar el toro por las astas y sacar la Argentina. Es un compromiso de todos, porque en mayor o en menor medida, por acción o por omisión, hemos permitido esto. Senador, y respecto de este decreto de necesidad de urgencia y el contenido, es un decreto que tiene una extensión importante. ¿Cuáles serían los puntos más importantes respecto del contenido, ¿no? Desde el espacio que usted representa? Todos los puntos que tiene, que son casi 300, tienen un sentido que va dirigido a exterminar la inflación. No hay peor fábrica o mejor fábrica de pobres que la inflación. La gente no se acordará, pero la inflación en Alemania produjo el avenimiento de Hitler. Y el fenómeno inflacionario es un fenómeno monetario, más allá de que haya gente que opine de otra cosa, obviamente, desde que el mundo es mundo, el aire es gratis y cada cual puede opinar como quiera. Algunos sin base científica, otros con base ideológica, otros con un fanatismo extremo, pero la inflación es un fenómeno que nos ha traído hasta acá y que hay que exterminar. Si no, va a exterminar la inflación y va a hacerse realidad lo que salía, ¿se acuerdan? En la Argentina de Tato, que la Argentina había desaparecido y Tato hacía de arqueólogo. Bueno, esto hay que tomar el toro por las astas y es una responsabilidad de todos los argentinos. Aquel que quiera hacerse un lado, me parece perfecto, pero que después no reclame ante la historia lo que dejó de hacer. Esto también es simple, ¿no? Y acá necesitamos de todos los argentinos. Una persona como Javier Milei, o fuera el que fuera, no puede hacerlo solo. Necesitamos hacerlo solo. Y sentar las bases que nos permitan hacer una Argentina mejor, un mejor país desarrollado, que se desarrollen todos los individuos desarrollando la sociedad. Es decir, un proyecto como el que tuvo Alberdi,
que sentó la base de lo que fue la generación del 80 y que construyó el país que nos sirvió hasta ahora. Y el decreto que ustedes dicen es prácticamente una copia exacta con algunos aditamentos del decreto de octubre de 1991, dictado por Carlos Menem, que le posibilitó a la Argentina, con todas las diferencias que puedan tener algunos, insertarse en el mundo, ser protagonista de la historia mundial. Y yo, obviamente, como riojano y como amigo personal, pienso que fue el mejor presidente que tuvo el siglo XX, fue Carlos Saúl Menem, que en la Argentina podíamos pagar con pesos nuestros en Nueva York, en cualquier lado. Lo que pasa es que también los argentinos tenemos que hacer un mea culpa. Íbamos DM2, DM3, DM4. Nadie invirtió en el país, todos nos dedicamos a gastar y a la Dolce Vita, pero esto ocurrió también en una serie de momentos de la historia. Miren, la frase yo argentino, si no la saben, les digo de dónde viene. De la Primera Guerra Mundial, la Argentina era un país muy rico, considerado, y el pasaporte argentino podía pasar por toda la frontera del mundo. Entonces cuando pedían decía yo argentino. Esa es la historia del yo argentino que decimos siempre, ¿no? Nosotros tenemos que volver a eso, a ser el granero del mundo, a ser un país que crezca, que permita que su gente se desarrolle, que permita que los talentos que tenemos, que son muchos, no sean obnubilados por los sueños de gloria de ningún político ni de ningún otro protagonista de la vida. Mire, en 1982 me costó un largo ostracismo político. Yo era de la Juventud Peronista en ese tiempo y en un discurso dije que no íbamos a admitir que se derrame ni una gota de sangre para colmar los sueños de gloria de ningún general ni las ambiciones de ningún político. Bueno, a mi generación, que yo hoy día la represento, nos costó seguir siendo los jóvenes del futuro. Y nos hicimos viejos siendo los jóvenes del futuro. Pero esto es una realidad de la Argentina de hoy. Y acá este proceso lo guían los jóvenes, porque los jóvenes son los que nos han traído hasta acá. Y yo volví a introducirme en la política por vergüenza de ver el país que le estábamos dejando a los jóvenes. Y esto es lo que tenemos que hacer, un acto de constricción. El mérito sí sirve. Como decía ese gran filósofo argentino, Enrique Santos Discépolo, alias Discepolin, no es lo mismo un burro que un gran profesor. Y así hemos tenido premios Nobel que trabajaban en un fitito, o un premio Nobel que nadie se acuerda, que fue Saavedra Lama, fue el primer premio Nobel de la Argentina. Sin embargo, lo recordamos a Pérez Esquivel, que es ideológicamente determinado y que actúa ideológicamente para un sector de la sociedad. Cuando el Premio Nobel de la Paz y el movimiento por la paz tiene un sentido mucho más amplio que engloba a todo el mundo, porque si no sería sectorial, y la paz no requiere de sectores, requiere del concurso de todos. Senador, volviendo un poco también al trámite, ¿no?, legislativo del decreto, después me gustaría, bueno, Mili seguramente se lo pregunte respecto al proyecto que ingresó, pero volviendo al DNU y volviendo al trámite a la bicameral, esta semana el radicalismo presentó un proyecto espejo. En este caso se podría recién ser tratado en marzo porque es un proyecto presentado por legisladores y en extraordinarias no vale, digamos. Pero ¿usted estaría dispuesto a dar la discusión si se tratase de un proyecto? Bueno, ustedes me escucharon la primera intervención que tuve en la sesión del día 13 de diciembre. Me congratulé de que el senador Mayans diga que había que discutir los grandes proyectos de los argentinos. Tenemos que empezar a mirarnos en la cara y a discutir qué país vamos a construir. Porque si no, nos vamos a ir en pelea de facciones que no nos llevan a ningún lado. Nos han traído a esto. Y esto no nos lleva a ningún lado, nos lleva a una disgregación. Esta es una realidad que tenemos. A ver, yo dije, y lo repito porque creo que hay que repetirlo hasta el cansancio, un argentino que piensa distinto de uno no es un enemigo, es alguien que piensa distinto. La base de la democracia es el disenso y el respeto al disenso. El respeto de las minorías, el respeto de las cuestiones étnicas, sexuales, lo que quiera. Respeto. El principio de igualdad ante la ley no debe ser dirimido por una cuestión de política coyuntural.
Eso es lo que queremos, discutir, los discutamos de cara a la gente. Me gustaría que todas las sesiones, creo que son televisadas, que la gente las vea. Porque si los resolvemos en 4 paredes, siempre queda teñido de sospecha, y eso es lo que hay que evitar. Casualmente, la crisis del sistema parlamentario ha sido estudiada a partir de la primera mitad del siglo XX por pensadores católicos, ¿no? Por citar dos, Jacques Maritain, Henri Bergson. ¿Por qué? Porque la dinámica del cambio de la historia lleva a que los poderes ejecutivos sean más dinámicos porque tienen que dar necesidades coyunturales o dar solución a necesidades coyunturales, que es mucho más lento con el trámite parlamentario. Sin embargo, el reaseguro de la sociedad y de la democracia es el sistema parlamentario y el poder judicial. Tienen que estar no solamente en igualdad de condiciones, sino en equilibrio. Porque pasa, como pasa en muchas provincias, que el Tribunal Superior falla y no le gusta al gobernador, le deja de mandar la partida, no paga los sueldos, tiene un problema. Es decir, nosotros, es la obligación nuestra hacer cumplir la Constitución. Porque no se olviden que la lucha por la Constitución ha llevado a una lucha fratricida de casi un siglo. Y que se tomaron varias cuestiones que no se citó al autor. Por ejemplo, el artículo 18, entre las facultades inherentes, tiene el derecho a una sentencia motivada. ¿Y saben de dónde viene eso? De alguien que mucha gente todavía insulta, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. En una ley de 1834 introdujo esa garantía. Por eso cuando hablan de garantismo, los principales garantistas fueron los constituyentes de 1853. Lo que pasa es que nosotros tenemos que adquirir cultura política, tenemos que adquirir cultura cívica y respetar las leyes, si no somos un país anómico. Un país anómico es el que tiene leyes pero no las respeta. Hay un libro de Carlos S. Nino, que es un autor que a mí no me gusta, aunque me van a retar mis colegas, que se llama Un país al margen de la ley, donde trata de la anomia argentina. Esa vieja viveza criolla de echa la ley y echa la trampa. Bueno, nos ha traído estas situaciones que son desesperantes y que requieren de medidas de dureza extremas, como requirieron en 1991. Porque todo el mundo se olvida lo que fue en 1991. Y digo eso porque ustedes pueden tener más conocimiento de eso. No le digo de lo que fue la hiperinflación del gobierno de Isabel Martínez de Perón, que miren, yo fumaba en esa época y mucho. Se nota en la voz, ¿no? Bueno, vi que dejó de fumar. Sí, hace 30 años. Senador, le hago una última pregunta para continuar con el tratamiento legislativo. En este caso, estábamos hablando recién del decreto de necesidad de urgencia, pero ha ingresado en el día de ayer un proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Cuál es su opinión sobre el contenido de este proyecto de ley que puede ser tratado aquí en el Congreso? Ayer me lo lleva, sería una falta de respeto que opine sobre algo que recién he comenzado a leer, que es mucho más voluminoso en su concepción que el decreto de necesidad y urgencia. Son el cumplimiento de las promesas de campaña. Alguna vez hay que empezar a cumplir las promesas de campaña, no ir a pintar el cielo rosa y la vida color de rosa y chirin chin chin y después llegar al gobierno y hacer cualquier cosa. Bueno, incluso el proyecto incluye el decreto de necesidad de urgencia. Exactamente, en su último artículo lo incluye. Porque obviamente el derecho no tiene compartimentos estancos, entonces tiene que ir relacionando uno a otro. No se puede crear una ley in abstracto, es decir, había un escritor inglés, John Locke, que decía que él podía escribir desde su escritorio la mejor constitución para cualquier país del mundo. ¿Y qué hubiera hecho, por ejemplo, en la Polinesia, donde había caníbales? Por poner un ejemplo. Es decir, las leyes tienen que ser un reflejo de la realidad. Y esta realidad nos dice que hay que tomar una serie de medidas que van a ser dolorosas, pero que van a posibilitar que esto despegue. Porque también hay que mirar para atrás. Hay un viejo, no recuerdo el nombre, que dice, un pueblo es lo que es por lo que ha sido. Si nosotros olvidamos, y ya estamos olvidando mucho nuestra historia reciente, es un problema grave.
Es un problema grave. Entonces también los argentinos tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que votamos. El voto tiene una particularidad, es un derecho y una obligación que crea un vínculo jurídico entre el ciudadano que es candidato y el votante. Casualmente, para que a muchos políticos se vayan enterando, porque no se han enterado y debieron saberlo, y digo de todas las edades, se llaman mandatarios. ¿Saben por qué? Porque son los que cumplen el mandato del pueblo. El pueblo, o sea, el cuerpo electoral es el que otorga el poder, el mandato. Esto viene de mucho más lejos de la democracia griega, si se quiere. Entonces, tienen que cumplir lo que se llama plataforma de gobierno, que habitualmente es un librito de buenas intenciones, que al día siguiente del ascenso al poder se olvida, y aparte las leyes como esta tienen que tener un contenido general. Las leyes sobre cuestiones particulares son muy específicas para determinados casos. Y acá nosotros tenemos un retraso legislativo bastante importante. Bueno, el Senado funcionó 3 veces el año pasado, o este año, perdón. Entonces, eso es reírse a la gente que eligió los senadores o un desconocimiento o conveniencia de quién debió convocar las sesiones. Entonces, tenemos que empezar a requerir el cumplimiento de responsabilidades. Si bien es cierto, yo en 50 años de profesión nunca vi a Dios y a la patria que demanden a alguien, en algún momento tiene que comenzarse, ¿no? Porque si no, los muchachos han descubierto el valor de la palabra, no el valor de la palabra empeñada, sino de la palabra como elemento de adquirir poder, en lugar de hacer hechos. Para mis amigos justicialistas, el general Perón decía, hechos son amor y no buenas razones, porque habla cualquiera. Ahora hay que realizar, hay que gestionar, porque acá lo que falta en la Argentina es gestión y lo que sobran son parlanchites. Senador, muchísimas gracias No, por habernos gracias a ustedes, acompañado. ha sido un placer. Es más, me han dejado hablar hasta de lo que no quería. Y seguramente, bueno, vamos a estar conversando con usted en enero, un enero que promete trabajo legislativo y muchísimo análisis de Y leyes. bueno, espero que esté un poco más fresco que La Rioja, que hoy día hacía 42 grados. Es verdad, hace mucho calor allá. Muchísimas gracias, Gracias a senador. ustedes. Mili, Gracias, nosotras nos vamos a una pequeña pausa cortita y ya regresamos con más en resumen.